Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios. En este viernes 16 de enero, la palabra de Dios que viene, que nos ayuda, como siempre, nos acompaña para dar frutos importantes en nuestra vida cristiana. Hoy leemos del primer libro de Samuel, capítulo 8, 4, 7 y luego del 10 al 22. En aquellos días se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Ramá a ver a Samuel y le dijeron: mira, tú ya eres viejo y tus hijos no siguen tus ejemplos. Danos pues un rey para que nos gobierne, como sucede en todos los pueblos. A Samuel le disgustó que le hubieran pedido un rey que los gobernara. Entonces Samuel invocó al Señor y éste le respondió: dale al pueblo lo que él te pide, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, porque no me quieren por rey. Samuel comunicó al pueblo que él le había pedido un rey las palabras del Señor y le dijo: vean cómo los tratará el rey que reine sobre ustedes. Tomará a sus hijos y los hará servir en sus carros y en la caballería de él, y los hará correr delante de su propio carro. Algunos de ellos los pondrá al frente de 1000 soldados y a otros de 50. A otros los obligará a labrar y cosechar sus tierras. A otros les hará fabricar armas para la guerra y aparejos para sus carros. Tomará también a sus hijas de ustedes como perfumistas, cocineras y reposteras. Les quitará a ustedes sus mejores campos, viñas y olivares, y se los dará a sus ministros. Exigirá el diezmo de lo que produzcan los sembrados y viñas de ustedes, y se lo dará a sus ministros y a sus criados. Tomará a los criados y criadas de ustedes sus mejores bueyes y asnos, y los empleará en los trabajos de él. Y así continúa, queridos amigos. Actualmente, con toda la corrupción, ¿verdad?, que existe lastimosamente en nuestro pueblo. Ese que se cree como rey, ese que se cree el faraón, entonces dice, les va a quitar todo. Les va a quitar sus tierras para darle a sus ministros. Les va a quitar y tomará a sus hijos y los hará servir a ustedes. Es decir, queridos hermanos, ¿y por qué? Y porque no miramos lo que es verdaderamente la comunidad. Y aquí, ¿qué es lo que comienzo? Y ellos justamente comienzan a gritar y a decir: danos un rey, danos un rey. Orendo hipotai mandere y me oreabitebe. Orendo hipotai mañande yaran de la area oreba eva la orero yapoana. Orero yapose, la orero y cuáyeba. Y esa es muchas de las tendencias, queridos amigos, que escuchamos a través de los medios de comunicación, o incluso muchos periodistas que dicen cualquier cosa, ¿verdad? Dice: ¿por qué aquí la iglesia? ¿Por qué aquí? Al final de cuentas, queridos amigos, el hombre es siempre un ser único, íntegro, que tiene que vivir y vive de lo trascendental, es decir, de darle sentido a la propia vida y existencia. De ahí entonces la ñande cada uno hoy cuántos años ya o ya polo ya posea, porque se dan cuenta, destruimos la sociedad, destruimos nuestras familias, porque cada uno cuando hace lo que quiere, queridos amigos, entonces no estamos caminando como comunidad de acuerdo a los valores y los principios que ayudan a la verdadera comunidad a crecer juntos. Ahí somos comunidad, y los valores que justamente la palabra de Dios nos entrega cada día es para que nos encarguemos nosotros de hacerlo presente en la comunidad y de llevarlo adelante. Pidamos esta gracia a Dios ahora que estamos comenzando este año 2026. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.